Hola, nos pone contentos y contentas ver esta sala bastante poblada. Queríamos que hoy estuviesen presentes algunas de las mujeres que nos sirven de ejemplo y de aliento para la lucha diaria. Por eso pensamos en hacer este homenaje. Voy a leerles un poquito lo que preparé para ahora y dice así: buenas noches a todas y todos. Venimos de vivir una jornada estresante, la del miércoles 12 a la tarde, frente al Congreso, cuando el aparato represivo salió dispuesto a ejercer toda su agresividad y violencia hacia los sectores de jubiladas, jubilados, hinchas de fútbol que se acercaron en apoyo. Los sectores populares venían a seguir reclamando una vida digna. Coraje. Coraje había que tener como el de esa mujer capaz de enfrentar al policía que la apuntaba, aferrada a la bandera como a la vida. Escenas como las del miércoles, en que hubo carros hidrantes, policías, motos, represión desatada contra mujeres, hombres y niños. Eso es fascismo explícito. Justamente cuando el cuerpo nos duele de indignación y miedo, más necesario se vuelve este homenaje a las mujeres antifascistas de Argentina, para tenerlas de ejemplo, para que nos inspiren en la lucha diaria, para que los derechos obtenidos a lo largo de la historia no nos sean quitados. No admitimos que el Estado se desentienda de las políticas de salud, de educación, de seguridad social. El gobierno de Milei prometía terminar con la casta. Despotrican contra la política, contra la militancia, contra el derecho a decidir, contra la verdad, la memoria y la justicia. Como Frente Antifascista de Argentina, pensamos que tenemos que organizarnos y construir una respuesta unificada a estas agresiones. Hoy venimos a homenajear a las mujeres antifascistas. No lo hacemos solas. Luchamos contra el capitalismo, contra el patriarcado, contra la discriminación por género y clase. Defendemos nuestra identidad y nuestros bienes comunes por la construcción de una sociedad justa, humana, sentipensante. Bueno. Es lindo ver que llegan los jóvenes que nos van a continuar. Quería contarles. Sí, son cada vez más jóvenes los que siguen. Claro. Bueno, ahora sí, empezamos con un video.
Nos pone contentas. Acá tenemos fotos de antiguas luchadoras y todavía nos acompañan y nos muestran cómo hay que comprometerse. Acá está Iris Avellaneda. La mamá de Florial Avellaneda, el desaparecido del negrito. Y una luchadora. ¿A partir de eso empezaste a luchar o ya venías luchando? Ya venía de antes. Yo me afilié al partido a los 17 años. Y ahora voy a cumplir ya 86 dentro de unos días. Bueno. Y la lucha continúa y por eso es lindo estar acá. Ayer recibió en la legislatura una distinción como personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno. Una caricia. También está con nosotros acá en la sala Sofía Osorcha, así que ahí está. Después voy a pedir la palabra para hacer una reflexión
represión. Muy bien. Quiero decir. Bueno, después entonces. Es el lugar. Es el lugar, muy bien. Es el lugar y es el lugar. A Nelly Winchersky, a Anita Silvestrini y a Vera Giovanni de Harach, la conocemos más por Vera Harach, son también personas que nos sirven de guía en su actitud de no quedarse encerradas dentro de su casa, sino entendiendo que lo personal también es político. Y esas son figuras que queríamos destacar. Les quería contar que entre las fotos que pasamos estaban la de Teresa Israel, presente. Iris, está su hermana, Matilde, presente también, y también de las que pasaron en el video, está la hermana de Graciela Rosenblum, y queremos bueno, como esto es un momento emotivo y para hacer eso, para volver a pasar por el corazón, el recordar, ¿sí? Pero también para analizar la realidad actual y destacar el papel de distintas mujeres que en el hoy están haciendo cada una su aporte a construir una sociedad mejor. Nosotros teníamos pensado tenerla sentada acá a Estela Caloni. Hasta ayer podía venir y ya estaba todo previsto para que estuviera, pero hoy no puede. Tenemos que entender que tiene 90 años y a pesar de eso nos hubiera gustado que esté por hacerle este homenaje, pero en su lugar tenemos una compañera, Solana, que es secretaria de género del Partido Comunista y referente de la corriente Loana Berkins. ¿Arranco yo entonces? Muy bien. Te toca arrancar a vos porque Bueno. estaba previsto que arranque Arrancaba Estela, pero bueno. Está muy bien, bueno. Vamos a hacer honor también a Estela y Estela, que iba a hablar de Fanny. Yo le decía a las camaradas, Estela Caloni además es en sí misma, toda una entidad política, ¿no? Y para rescatar, por la introducción que habías hecho de dónde venimos y dónde estamos en este contexto, es importante que podamos, como dicen en el fútbol, frenar un poco la pelota para poder pensar. Estamos a días que pasó el 8 de marzo, Día Internacional de las Trabajadoras, y a pocos días del 24 de marzo. Siempre marzo es una fecha que marca una agenda que luego se instala a lo largo de todo el año. Y estamos en un momento muy difícil. Muchas de nosotras y nosotros estuvimos también el miércoles ahí resistiendo esta brutal represión. Y bueno, las imágenes hablan por sí mismas cuando queremos expresar lo que es el fascismo. Estamos ahí frente a una situación como la de Pablo Grillo, que no sabemos cómo continúa. Hacemos fuerza porque resista y se quede con nosotros.
que además Pablo es un joven que además de fotógrafo viene de una familia militante. Me parece muy importante lo que rescató su padre, esas palabras claves en un momento tan tremendo como el que vivimos de volver a rescatar la militancia, ¿no? Entonces, en esto de parar la pelota un poco y pensar para, bueno, prepararnos hacia un 24 de marzo y hacia la agenda que se nos viene del movimiento popular, me parece importante pensar en términos antagónicos al fascismo, y nada más cabal que la figura de Fanny Edelman para pensar eso. Y lo primero que se me viene, habiéndola conocido además personalmente, habiendo tenido el honor y el gusto y el placer de haberla conocido personalmente a Fanny Edelman, es lo que Fanny representaba en cuanto a la altura moral y ética. Si hay algo en donde orada el fascismo, es en aquellos pilares éticos y morales de la humanidad, orada ahí, y de esa manera rompe los lazos de solidaridad, rompe las estructuras que construimos socialmente para que la humanidad pueda desarrollarse, crecer por la paz, por la solidaridad, ¿no? Y Fanny representa justamente a eso, a lo que el fascismo ataca. Fanny era una persona que por un lado era absolutamente humanista y solidaria. Ustedes conocen su lucha contra el fascismo en España siendo muy joven, y luego lo continuó en Argentina y luego cuando asumió la presidencia de la Federación Internacional de Mujeres en Alemania. Es decir, a lo largo de su historia ella sostuvo esa militancia comprometida que, como decimos las feministas, le puso el cuerpo a esa militancia comprometida. Pero además, si tienen la posibilidad, quienes lo conocieron lo recordarán, y quienes no lo conocieron, les invito a que vean videos, que hay muchos videos de Fanny. Tenía una profunda humildad, Era una persona a la cual cualquiera de nosotros y nosotras podía acceder, y se mantenía con mucha lucidez. Ya en sus 100 años uno podía ir y plantearle cualquiera de los temas actuales, que los temas actuales para esa época eran muy distintos a los temas en los que ella había vivido a lo largo de toda su vida. Ella fue quien impulsó la presencia y la militancia de Luana Berkins. Comprendió lo que significaba el transfeminismo en un momento en donde nadie todavía lo entendía. Y Fanny Edelman lo comprendió e incorporó eso, porque tenía una lucidez y una actualización permanente, una persona que se formaba constantemente. Pero el punto de la humildad me parece algo importante, porque no solamente da la caladura moral y ética, sino que además es lo que permite muchas veces construir unidad, ¿no? Algo que nos cuesta tanto, la especulación y tantas cosas que venimos arrastrando, y que tenemos, al frente nuestro tenemos el fascismo, pero también tenemos las contradicciones internas que tenemos que trabajar, porque es la manera de poder construir un proyecto alternativo que nos saque de esta barbarie. Y la manera de poder construir un proyecto alternativo que nos saque de esta barbarie es rescatar esos aspectos humanos que son los que nos van a salvar: la solidaridad, la unidad y la humildad. Me parece que esos elementos, y por supuesto la convicción de luchar hasta el fin, ¿no? De luchar hasta el fin. Fanny, aún ya estando enferma, ya en sus últimos tiempos, digamos, con la propia edad que tenía, siempre tenía en vista y tenía presente cómo estaba el partido, cómo estaba la militancia, cómo estaba el movimiento popular y cómo estaba la juventud. También el tema de la juventud para ella era un pilar y era algo fundamental. Entonces, me parece que esos elementos, traerlos
hoy, poder pensarlos, son fundamentales. Hablan de la perspectiva de futuro y de las tareas de aquí en más que deberemos emprender. Gracias. Después de Solana, vamos a escuchar a Juliana Marino, que está acá con nosotros, que desde la actividad política, ella me pidió que la presentara como militante peronista desde la década del 70, feminista, concejal y legisladora porteña, diputada nacional y embajadora argentina en Cuba. Bueno, es interesante compartir su experiencia como mujer y como mujer argentina. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. ¿Soy sapo de otro pozo? No, para nada. Tenemos Tengo frontera. Acá hay de todo. muchas y muchos amigos aquí. Sí. Bastante. Al contrario, La es la Lili unidad. Michelle, Por eso la unidad, claro. Aurora, Se va. muchas y muchos amigos aquí. Y una admiración muy pero muy grande por Iris Erjan. Muchas gracias. Siempre seguí su historia. Y la de su hijo y siempre me conmovió muchísimo. La verdad que no sé cuánto tengo tiempo, 15 minutos hablaría como varias máximo. horas, ¿viste? Porque me 15 parece minutos que como en relación a lo que planteó la compañera del tema de la unidad, había tantas cosas que repasar en nuestra historia de desencuentros, que yo les quiero comentar que empecé mi militancia en la década del 70 en una organización armada de carácter peronista, pero me hice recién feminista en la década del 80, y recién en la década del 80 pude empezar a... En la década del 80 pude, junto a otras mujeres de otros partidos políticos y feministas, mujeres que venían del exilio, empezar a entender que me había pasado algo por ser mujer. Porque cuando empecé mi militancia, en una familia de clase media abolida de Villa del Parque, colegio de monjas, imagínense ustedes que veía el mundo casi como por una rendija. Era muy poco lo que comprendía. Y además también me fui dando cuenta mucho después, con el paso de los años, que las rupturas democráticas en Argentina rompieron tanto los eslabones y la línea histórica, que cada una de las generaciones y cada uno de nosotros, además de nuestro origen, le llevaba muchos años entender de qué se trataba todo, ¿no es cierto? En relación al pueblo, en relación al poder, etc. Pero en la década del 80, ya después de la dictadura, bueno, y en la propia cárcel, compartí con compañeras del FAL, PCR, de Tacorralo, del caso Aramburu, éramos cada una de un lugar distinto y se debatía muchísimo, muchísimas cuestiones que estaría bueno también algún día repasarlas, muy interesantes. Y ahí aprendíamos la solidaridad entre nosotras que nos considerábamos víctimas, ¿no es cierto?, de la dictadura. Pero digo que en este repaso, que después cuando empecé a militar ya en la transición democrática, en el peronismo de la ciudad de Buenos Aires, y no sé cómo decirlo, me fui haciendo, me fui volviendo, me fui descubriendo feminista, fui entendiendo qué era y también disponiéndome a tener un compromiso con eso, porque no es tan fácil. Entenderlo, asumirlo como filosofía y como práctica de vida, también me puse a repasar la historia. Y la verdad que sí, las sufragistas, estas, las otras, las de más allá, yo tenía un hueco importante que ustedes me están ayudando a resolver, porque empecé a pensar de todo lo que había leído en estos años, ¿dónde estaban las expresamente antifascistas? Porque uno puede considerar una práctica antifascista, algunas prácticas políticas, pero expresamente antifascistas. Y porque yo tenía desde las feministas, sufragistas y las otras hasta la década del 30 al 45,
qué es lo que había pasado, quiénes estaban. Y ahí recordé, no es que tuve demasiado tiempo para repasar ahora las cosas, pero recordé parte de la historia que tiene que ver con las antifascistas históricas, que son las compañeras que tú has mencionado, que ustedes han mencionado, entre ellas Fanny, la Peña María Oliver, todas ellas, digamos. Y bueno, yo soy peronista. Entonces, por supuesto, tengo que hablar de esas compañeras que después de la década del 30, las compañeras empezaron a asumir la política, distintas compañeras, distintas mujeres, en espacios de socialización, por supuesto las anarquistas también, distintos grupos, donde se debatían cuestiones referidas al maternalismo, al esencialismo, a los derechos de las mujeres, a la reglamentación del trabajo, etcétera, etcétera. Debo decir que hasta el día de hoy, el maternalismo o el esencialismo atraviesa nuestras discusiones y nuestras prácticas, porque por algo seguimos siendo mujeres en un mundo que no ha todavía transformado el patriarcado. Y muchas veces esas son discusiones internas. Me parece muy interesante el pie que puso la compañera de la unidad, porque este tipo de charlas también nos tienen que ayudar a este tema. Yo quiero decirles algo, yo soy peronista, pero nunca me peleé para atrás, no me voy a pelear para adelante. Digo de pelearme para atrás con las compañeras del Partido Comunista, ni siquiera con el Partido Comunista que caracterizaba al peronismo como fascista. ¿No es cierto? Sí. Como nazifascista. Y te lo llevó a no compartir, a hacer oposición, a votar a la Unión Democrática y luego también a aflojar con esa posición, tener momentos de entendimiento, momentos que no. Pero, digamos, por ejemplo, las mujeres que somos feministas, además de la pertenencia política, creo que tenemos un plus sobre las que no lo son. Porque es un paradigma distinto, muy impresionante y que nos obliga, vos lo planteabas también en relación a Fanny, a su humildad, a su capacidad, a su ética, nos obliga a ver en el resto de las mujeres políticas, por ejemplo, y respetar a las mujeres independientemente de su posición, porque si nos sabremos, hoy día, cada vez que se discute el 8 de marzo, hay discusiones grandes y hubo hasta marchas doble marcha, ¿no es cierto? Pero bueno, en esa década, bueno, no sé si se hablará las compañeras porque no sé cómo está dividido, de la Junta por la Victoria, digo porque hubo creaciones importantes, las crearon las mujeres, el Partido Comunista, tal vez la conducción del Partido Comunista tal vez fue una idea de las mujeres comunistas en tanto ellas, eso no importa, pero se creó un organismo de la Junta por la Victoria que llegó a tener 45.000 mujeres en todo el país, la compañera que era sientes, la conociste. Entonces, como 25 filiales en todo el país y allí se reproducían muchas de las actividades y las prácticas que llevaban adelante las mujeres, inclusive las anarquistas, aunque llevaban prácticas distintas. Pero todas estas mujeres, todavía el peronismo no existía, por eso estoy hablando nada más que por el momento de esta izquierda, digamos. Sí tenía una fuerte impronta así de frente, de posición internacionalista, y luego de la caída del fascismo y luego de la caída de la República, las actividades vinculadas a las ayudas, ¿no es cierto?, a recibir a los que venían durante la guerra, la Confederación Democrática, exacto, la Junta de la Victoria, sí, y la Junta Juvenil por la Libertad. Mira, Eran tres. o sea, eran más de una. Sofía, nosotros. Buenísimo, testigo. Participante. La cuestión es que, digo esto porque, bueno, después en el año 41, se creó, me parece que esta junta se creó en el 41, el golpe de Estado del 43 la cerró, y luego la abrió en el 45 el peronismo, pero al poco tiempo la censuró. Por lo tanto, las mujeres trabajaron en ese momento en la clandestinidad, siguieron más o menos las mismas prácticas, y las prácticas estaban atravesadas por las mismas características. Era una mezcla de maternalismo, porque además se enseñaban a coser para que hubiera trabajo y para la ayuda, y la preocupación sobre los niños y la situación y la condición de la mujer, etc.
y solía cambiar un poco a veces, por momentos, según los tiempos. Allí luego también se produjo la asamblea antifascista, que terminó decidiendo no votar al peronismo, también fue una asamblea de mujeres. Con lo cual yo pongo de relevancia, ¿no es cierto?, la importancia de la incorporación política de las mujeres en el Partido Comunista, en este caso que estamos hablando, como un espacio de socialización importante. Como yo ni siquiera vengo de una familia peronista, tuve que decidir qué ser y aprender un poco de todo, decir con qué me quedaba o qué elegía. Y entonces también tuve que aprender sobre el peronismo. Yo no sabía siquiera, en quinto año del secundario, yo no sabía que nosotras no habíamos votado en el mismo momento que los varones. Estoy hablando de esto, de la ignorancia de las generaciones y de las rupturas democráticas, lo que impiden, no solamente de la línea histórica, sino también de un sistema de relaciones, que si no hubiera habido rupturas, a lo mejor hubiera podido ir desenvolviéndose de otras maneras. En relación al tema ahora, puntualmente del antifascismo, para no alargarme, quiero puntualizar una cosa con respecto a las mujeres que lucharon en Italia, por ejemplo. Lo voy a poner como ejemplo, porque a mí me llamó mucho la atención. En el 2022 hubo muchas notas referidas a las mujeres que trabajaron en las guerrillas, en el antifascismo en Italia, porque una asociación de partisanos empezó a recuperar sus historias. Ustedes saben, todos sabemos, que la historia en general ha ocultado la historia, toda la historiografía ha ocultado la historia de las mujeres. Afortunadamente también, nosotros desde hace décadas, la historiografía feminista sigue recuperando distintas líneas, distintas mujeres de todos los sectores. Y en este caso a mí me llamó la atención porque yo voy, cuando encuentro artículos en los diarios, me los voy guardando en carpetas. Y este era del 2022. Del 2022, y la Liga de Partisanos estaba recuperando los nombres de las mujeres que habían luchado. Y no solo eso, que yo casi, después si tengo tiempo, les digo todas las que murieron, qué sé yo, 3.500 formaron parte, 1.700 no sé cuántas heridas, digamos, fusiladas un montón, torturadas, detenidas, cantidades. Pero lo que me llamó la atención en ese momento, que inclusive en una de las primeras marchas, donde marcharon celebrando la caída del fascismo, las mujeres no habían querido marchar. No habían podido marchar, porque les costaba volver a la casa. Los propios partisanos, dicen las notas que yo leí, no sé, no soy historiadora, parece que los propios partisanos tenían dudas de cómo ellas iban a hacer unas mujerzuelas, porque todavía se mantenía, no importaba que se hubiera caído el fascismo, no sé, el patriarcado no. Por lo tanto, digamos, ellas mismas luego tuvieron problemas, aún ellas heroínas, todas heroínas, porque era tremendamente peligroso, gravísimo para ellas, jóvenes todas, de 14 años en adelante, pero en general muy jovencitas, eran espías, llevaban mensajes, también estuvieron en frente de batalla. Ellas no marcharon celebrando la victoria. Eso me pareció muy, muy impresionante. Y bueno, para ir achicando un poco, pasando a estas décadas que son las décadas en las que yo pude militar el tema de la mujer, además de los otros temas que he militado en mi partido, nosotros pudimos en la transición democrática superar muchas de aquellas barreras, muchas de aquellas algunos malos entendidos y otros no malos entendidos, teníamos posiciones distintas. Yo prefiero lo del peronismo planteármelo como un malentendido, lo tomo más suave en ese caso, pero fuimos trabajando, y yo quiero nombrar una compañera que no está acá, porque nosotros nos relacionábamos mucho, las peronistas, con la UMA. Por ejemplo, con María Inés Brasesco, con las cosas que María Inés hacía y sigue haciendo, porque hasta hace poco por teléfono con María Inés, que trabaja en la provincia, que es jardín, etc. Siempre se escapa una. No, bueno, lo menciono ahora porque era con la que yo tenía, digamos, relación, ¿no es cierto? Yo no conocí a Fanny. La vi una vez en la legislatura que creo que le dimos a Lucila, a ella, pero a Añares atrás.
y la conocía a Loana, que era total, una diosa, pero a Fanny no la traté, o sea que no tengo un perfil de ella, tendría que transmitir a ustedes lo que dicen los libros y a mí no me parece, pero sí las tengo registradas a ellas, inclusive por su propia historia, como mujeres que además lo que tuvieron fue un protagonismo extraordinario a nivel internacional. Esta práctica política del Partido Comunista, de los frentes internacionales, las tuvo a ella como protagonista. Cuando uno lee las historias de ellas, todo lo que armaron, los países que visitaron, las ligas, los documentos, etcétera, reconoce que el aporte de ellas, algunas también, por supuesto, hacia dentro del país, pero en mi época no tuvimos nosotras, las mujeres de mi generación, no las del partido, hablo de las mujeres de mi generación, no tuvimos relación con estas compañeras, porque estas compañeras, bueno, algunas ya habían muerto, otras estaban más bien militando todo lo que era la política internacional, que fue una política muy fomentada, ¿no es cierto?, después de la caída del fascismo y qué decir cuando la Guerra Fría, cuando ya se supo que no iba a poder haber paz. Hablando de paz, es otra de las cosas que quiero mencionar, porque en el feminismo hay toda una discusión acerca del esencialismo. Tenemos las mujeres superioridad moral sobre los varones. Somos las mujeres pacifistas. Esas preguntas atravesaron a todos nuestros partidos, a nuestros dirigentes, a todo lo que se pensaba en nuestros partidos, porque en nuestros propios partidos, y ustedes también, nos asignaban roles, deberes, que formaban parte de mandatos. Era el cuidado, ¿no es cierto?, el cuidado, el hogar. En cierta forma, no tan como había hecho el fascismo, el ladrón en la casa, ¿no es cierto? Pero en relación a la paz, independientemente de que yo creo que no es que tengamos nosotros una condición para ser más pacifistas, tenemos una tendencia al pacifismo, tal vez no por instinto materno, sino por la vinculación que tenemos a lo mejor con el mundo a partir de la vida, ¿no es cierto? Y eso, en esto de sentir pensar, tiene que ver con la emocionalidad, tiene que ver con muchas cosas en relación a la vida y la muerte que nos ha hecho bancar fundamentalmente la paz. Y estas compañeras que ustedes han mencionado han trabajado extraordinariamente a nivel internacional y son reconocidas internacionalmente por el tema de la paz. Y lo siguen haciendo. Hay algunos, inclusive tengo algunos datos de algunas compañeras. Pero yo voy a pasar a la actualidad, si le dejo el micrófono a las compañeras. Como decías tú, estamos viviendo un momento terrible. Solo quiero decirles que en el día de ayer o antes de ayer, en las Naciones Unidas hubo varias compañeras argentinas de diferentes sindicatos, ¿no es cierto?, de ATE, de la CTA, de las dos CTA, de distintos sectores y también feministas de grupos que estuvieron en Nueva York presentando, yo les traje los informes, un informe sombra, se les llama, un contrainforme al informe que presentó Argentina, la representante del gobierno argentino en las Naciones Unidas relató, defendiendo a Argentina, todo lo que Milei desmontó. Ella lo da como que existe. Esta gente, digamos, es un nivel de alienación, como ya lo ve Barroco. Son psicotizantes de verdad estos tipos. Porque eso es lo que dijo la representante argentina. Las representantes nuestras argentinas fueron explicando que todas las políticas habían sido desmontadas. Y yo también traje otro informe que se va haciendo todo el tiempo, que se llama La Cocina de los Cuidados, que se hace en el CELS y que intervienen muchísimos sectores y compañeras, donde se van observando y se van registrando todas las políticas desmontadas. Sobre más de 50, solo quedan 5. Esto por un lado. Entonces, vista esta cuestión, yo solamente quiero también mencionar que siempre me la trae a colación Rocco, a Clara Zetkin, que me resulta muy interesante la inteligencia extraordinaria de Clara Zetkin para su época, ¿no es cierto?, cómo define el fascismo y cómo plantea lo que hay que hacer.
refutando a otras posiciones, según lo que he leído, refutando otras posiciones como que había que hacerse distraído con el fascismo, y en cambio ella planteaba la acción, y no solo la acción y permanente, por supuesto, superar el fracaso, ¿no es cierto?, de las dirigencias obreras y pasar a la acción, y no solamente pasar a la acción, sino trabajar sobre aquello que el fascismo tenía, que había constituido un atractivo para las masas. Es otra cosa que nos revela ahora, ¿no es cierto? Entonces, para terminar voy a comentarles a ustedes lo que nosotras venimos planteando las mujeres, porque yo propongo dos cosas. Una, el feminismo no es solamente una corriente de mujeres que trabajan por los derechos de las mujeres. Es un paradigma, una filosofía que plantea una sociedad distinta, donde las mujeres, pero también los varones, puedan ser más felices y vivir de otra manera. Y creo que asumir y sumar a la práctica política el feminismo y este paradigma ayuda muchísimo al tema de la unidad, como vos planteabas, y además a detectar qué es lo que pasa. Bueno, yo para resumir lo que nosotras creemos, muchas feministas que nos reunimos en diferentes grupos y discutimos estos temas, y por eso estamos planteando que aunque el 8 de marzo fue importante, no tanto como hubiéramos querido, ¿no es cierto? Y todo esto tenemos que hacer un esfuerzo grande porque a veces estamos complicadas con matices que no sirven al caso, no sirven al caso, que se podría posponer. Pero porque la democracia misma está en juego, tenemos que pensar las derechas. Las políticas de odio no son solo discursos, son también acciones, ya lo comenté recién. Saber nosotras que el odio es global, que organiza, que otorga pertenencia e identidad. Se promete dólares. Diana, ponete el micrófono. Se promete dólares y o si no cárcel y punición, ¿no es cierto? Promete algo parecido a lo que dicen, nos quieren hacernos creer que es igualdad, y después la revancha al resentimiento popular que dicen que garpa, ¿no? La ideología, el gobierno planteó, mi ley concretamente plantea ideología de género. Nosotras nos hemos propuesto con las compañeras, con muchas compañeras de distintos grupos feministas, ir hablando con las mujeres comunes. Comunes quiero decir que no participan en la política, que no militan, etcétera, para explicar de qué se trata esto. Ideología ellos también tienen. Lo que pasa es que es un asco. La ideología no es algo malo, la ideología es algo bueno. Lo que pasa es que ellos, al denunciarla como ideología, les permite colocarse por fuera de la política, más cuando asocian ideología y casta. Bueno, además lo contraponen al orden natural. Nosotras mismas hemos todas padecido las concepciones de orden natural, ¿para qué no me voy a meter con eso? Bueno, pero entonces, para darles a ustedes bueno, hay muchas cosas más, ¿no? ¿A qué asocian la palabra feminista? ¿A qué asocian la palabra ideología? ¿No es cierto? ¿Cómo se combate con esto el tema de las diversidades, etcétera? Yo quería decirles que ayer estuve en la prepresentación de un informe que va a aparecer pronto, de una encuesta que hizo un centro importante que se llama SEDE, que es histórico, de salud reproductiva. Y yo trabajé mucho en mis cargos con salud reproductiva y leyes importantes, tanto a nivel de ciudad como nacional. Pero la presentó ante un grupo grande de feministas, donde es interesante cuando lo veamos todo, porque vimos una parte, descubrir que las cosas no son tan malas, que hay que ir metiéndose y viendo de qué se trata y poner bastante el acento en la comunicación. Voy a poner solo un ejemplo, después si hay más tiempo hablamos de otras cuestiones. Por ejemplo, ESI, Educación Sexual Integral. Yo trabajé en la ESI como legisladora en la ciudad y a nivel nacional. Así que conozco lo que es, como conozco las agresiones de la iglesia y de tantos otros sectores. En la ESI, en esta encuesta, cuando se le pregunta a la gente quién tendría que impartir la educación sexual, dicen la familia, la mayoría dicen la familia. Uno lo puede leer mal, pero hay que leerlo bien. Uno diría, mejor sería la familia, porque yo también pienso, a veces, según las maestras que han tenido mis hijas, preferiría que no le enseñara esa maestra. Por lo tanto, la confianza en el Estado no tiene por qué ser ciega.
Pero digo, esas personas que cuando se les pregunta quién debería, en primer lugar, desaparecen los otros renglones, dar, formar en esta cosa, dicen la familia. Pero cuando se le pregunta al lado si están de acuerdo en qué otros organismos o sectores intervienen, que intervenga el Estado aparece también con el 40%. O sea que no es que rechazan la política del Estado. Yo voy a terminar acá, pero cuando esto salga a la luz, a lo mejor lo vamos a poder mirar, porque creo que es muy importante que podamos ir nosotros a discernir qué piensan las personas, porque a veces hay una parte de sentido común y otra parte que no lo es, y tendremos que trabajar mucho. Pero yo fomento la idea de feminismos con varones, feminismos, no uso la palabra de construir, feminismo que los varones entiendan que la masculinidad que han aprendido tampoco les resulta, y que de conjunto trabajemos en lo que trabajaron estas grandes mujeres y las que están ahí, que es por una humanidad diferente. Por eso yo también integro la red de artistas e intelectuales en defensa de la humanidad. Bueno, escuchamos mucho, nos ponemos contentas de que haya representantes de distintas partes de los sectores populares, y por eso también la convocamos en esta ocasión a María José Cano. Es trabajadora social, responsable de la Dirección de Derechos Humanos de la CTA Autónoma. Hola, bueno, en principio un honor estar acá sentada. Quienes me conocen saben que soy de muy perfil bajo, pero bueno, por eso para mí es re importante la invitación. Así que muchísimas gracias. Me voy a quedar con algunas cuestiones y también voy a focalizar en la unidad. Venimos de distintos espacios que participando, y en esto de tomarnos un tiempo en estos tiempos es cada vez más difícil. Ya estamos en marzo y yo creo para mí que es un 30 de diciembre hoy del cansancio, pero venimos discutiendo mucho la unidad. Y muchas organizaciones, les cuento por ahí antes, mi sindicato de base es ATE, integro también el Consejo Directivo Nacional de ATE, con lo cual, además de estar en derechos humanos, estamos todo el día batallando contra los despidos y contra el desguace del Estado en nuestro sindicato. Venimos en muchísimos espacios discutiendo la unidad y a veces quienes las discutimos somos los y las militantes, y más allá de la direccionalidad o la línea que tenga cada organización, esa unidad es dificilísima, porque todos, si escuchamos los discursos, se plantea la unidad, pero ¿qué nos pasa? Que no estamos como todo el tiempo ahí, con lo cual tiene que haber sí o sí voluntad política de avanzar hacia la unidad, y creo que hay mucho cansancio en los discursos y es donde más la necesitamos hoy. En el marco de la militancia sindical, decir que las compañeras mujeres y diversidades fuimos quienes dimos ejemplos de cara hacia nuestros compañeros de lo que implicaba la unidad con los 8M. Tranquilamente están, quienes hoy representan tanto a la CTA como en ATE, en lo que tiene que ver en el área de género, están sentados con la CGT, con la CTAT, con la CCC, con todas y todos, y desde ahí ya hace un tiempo que se ha demostrado en los distintos espacios que las mujeres podemos avanzar en esa línea. Siempre viene estando en tensión en con lo que es el patriarcado y demás. ¿Qué pasa con los hombres que
avancemos con la unidad. Pero realmente es una preocupación que tenemos. Nos pasa con el 24 de marzo. Muchísimas organizaciones estamos empujando para que haya una marcha unificada. Creemos que esta vez puede ser, sabemos que van 19 años de que no se marcha en unidad, que las diferencias existen, que algunas se agudizan en estos contextos, pero necesitamos estar todos unidos en un solo puño, no porque nos lo queremos demostrar entre nosotros, sino porque necesitamos dar ese mensaje al gobierno fascista que tenemos. Y desde ese lugar estamos haciendo fuerza para que se entienda eso. Muchísimas diferencias hoy tienen que pasar a ser secundarias cuando el enemigo que tenemos enfrente es demasiado grande. Y hay experiencias, digo un poco, cuando hablábamos con Rosa de lo que tiene que ver con avanzar en unidad. Yo particularmente como central represento a la central en la Red Federal en Defensa de los Derechos Humanos y de la Democracia, que es un espacio que nació una vez que nos enteramos que Milei iba ganando las elecciones paso a paso y que sabíamos que lo que se venía, porque él no está haciendo nada de lo que dijo que iba a hacer. Y que necesitábamos, generar un espacio que obviamente bien amplio, que nos permitiera resistir los tiempos que nos tocan. Fue una decisión acertada, es una construcción que es cotidiana y donde la conformamos ya más de 100 organizaciones y múltiples personalidades, donde tenemos un solo objetivo, que es frenar la embestida que hay sobre los derechos humanos y la democracia que hace Milei y todo su gobierno, donde en las acciones que acordamos avanzamos y en las que no acordamos cada organización sabe que es un mojón de cada lado que va en contra de Milei. A veces cuesta, pero la gran mayoría de las acciones que se han propuesto han ido en unidad. Y en eso seguimos trabajando y se siguen sumando organizaciones. Digo, otro ejemplo, hay una decisión política de avanzar la unidad de las dos CTA, quienes somos parte de ahí, venimos como más que contentos. Un dirigente hace un tiempo me decía, la unidad de la central, la van a poder ver o la van a poder llevar adelante los jóvenes, porque quienes estuvimos cuando se partió, hoy vos hablabas de las diferencias, y de los quiebres, dolió mucho para muchos compañeros y muchas compañeras de donde militaban codo a codo, que se parta, y enfrentarse en eso fue muy doloroso para algunos, con lo cual decían, quienes puedan unificarlas van a ser las nuevas generaciones, pero el contexto de hoy implicó que eso se adelante. Con lo cual, es un trabajo, es difícil, pero es sumamente necesaria esa unidad en la acción. Y la unidad, nosotros lo tenemos obviamente como un valor estratégico, como también la solidaridad, ¿no? Son pilares esenciales en el marco de las organizaciones en las que tengo, en base a la función de la herramienta que es la organización, y que hoy nos permite, poder estar trabajando e intentando construir esa unidad necesaria para poder frenar a Milei y que de una buena vez se vayan, porque el daño que está haciendo nos va a costar mucho poder recuperarlo. Hoy veníamos de una presentación de la Feria del Libro y en Exesma, y un compañero decía, ¿qué nos pasa también con la unidad? Y lo que planteaba, bien simple, y ir al fondo, decir, más nosotros y menos yo. Cómo ha calado el individualismo, los personalismos, la necesidad de figurar una persona, salir en una foto y sin importar qué es lo que está pasando, cuando parece más importante una foto
que lo que fue la represión, por ejemplo, este miércoles que vos decías, una jornada estresante. Una jornada estresante que tuvo casi 1000 heridos y heridas, 114 detenidos, que tiene un impacto que lo estamos viendo ahora en estos días. Acaban hoy de presentar el Ministerio de Seguridad una denuncia por sedición en el marco de que fueron lo que fue la represión de este miércoles. Muy vaga esa denuncia, diciendo los policías que fueron heridos y los autos y demás, pero no se sabe sobre quién esa denuncia. Y además planteando concretamente, no me acuerdo la figura, avanzar y denunciar a la jueza que liberó a los 114 detenidos y que estuvo muy bien en el fallo que planteó cuando Karina, hay que acompañarla porque están con todos los dardos apuntándola, obviamente, para correrla. Para nosotros es un antecedente fenomenal, pero seguramente entendió que iba a tener un costo, pero estuvo muy bien. Tenemos muchísimas experiencias. Rosa me contacta a partir de un video que ve, que me comenta José Schulman. Venimos participando en distintos espacios, la misión de Solidaridad Internacional y Observación de Derechos Humanos, donde confluimos también numerosas organizaciones sociales, políticas, sindicales, y que hemos estado en momentos críticos en la región, como fue el golpe de Estado en Bolivia, en Ecuador, en Colombia cuando fue el paro nacional, en Perú con la destitución de Pedro Castillo, y ahora hemos ido con la Coordinadora Americana de Derechos Humanos a Bolivia en el marco de la enorme cantidad de presos políticos que hay, la restricción obviamente a la protesta que hay, particularmente a un sector político determinado, que es el sector que lidera Evo Morales, y se está viviendo una situación demasiado compleja. Por ahí puedo compartir un montón de ejemplos de delegaciones donde nos hemos presentado justamente para visibilizar y romper fronteras de todo lo que tiene que ver con el atropello a los derechos humanos, y particularmente cuando se criminaliza la protesta ante tantas injusticias que se dan en cada país. Y acá en nuestro país, tenemos Jujuy, ejemplos del sur, con los mapuches, la embestida en Patricia Bullrich, ahora recientemente en el marco del registro de organizaciones terroristas, metió a la RAM, y así si nosotros metió también otra organización que por decisión de Estados Unidos, el Tren de Aragua, por decisión de Estados Unidos, que también plantea que es una organización terrorista, meten a todos en la misma bolsa, y eso es una estrategia que nosotros tenemos que empezar a visibilizar también, porque en cualquier momento las organizaciones sindicales, los organismos de derechos humanos vamos a pasar a ser terroristas. De hecho ya nos denuncian y ya nos plantean y nos posicionan como terroristas, con lo cual tenemos que empezar a dar estas discusiones. Y cierro con esto, y más que nada, porque por ahí lo importante es que haya después una ida y vuelta, porque también hay toda una lógica y hay un mensaje de aislar a las personas de a pie, por decirlo de alguna manera, quienes no son parte del movimiento popular organizado o de organizaciones populares, aislarla de la pelea por la lucha por los derechos humanos. No por los derechos humanos de ayer, sino también por los derechos humanos de hoy. Y con lo cual eso es un esfuerzo enorme que tenemos que hacer de cómo nosotros nos plantamos para no dejar que sigan avanzando. Muchas gracias. Bueno, después de escucharla a María José, que es verdad que hace poquito la conozco, pero que me gustó escucharla a través de forma virtual, y dije, la vamos a convocar para que venga a exponer acá. Ya nos vamos conociendo y seguramente
coincidiremos en acciones próximas. Me pidió la palabra Sofía y obviamente le vamos a dar. No era lo que pensaba hablar hoy, pero Lo como querés decir. antifascistas que somos, quiero hacer una reflexión. Y yo le agrego, te olvidaste de un pequeño detalle. Evita nos dio el voto femenino. Así, no soy peronista, pero reconozco que era el voto femenino. Bueno, como esta convocatoria fundamentalmente es antifascista y el fascismo se representa de muchas maneras, pero hoy quiero hacer una reflexión puntual. Y la reflexión es la siguiente. Los sobrevivientes de Auschwitz, los que son sobrevivientes de Auschwitz y viven en Israel, son fascistas, puntualmente fascistas, porque están haciendo una cosa, bueno, no sé cómo expresarlo, matando a los palestinos, fundamentalmente solamente por apropiarse de las tierras que no les pertenecen. Eso es fascismo. Antes de darle la palabra a Nuria, quería contarles que dentro de las mujeres que aparecieron en el video está Mina Friedman Reuter, y lo que me pone muy contenta es que acá estén presentes su nieta y sus 2 bisnietos. Ay, también está Tomás. Muy bien. Sara, muy bien. Bueno, a todos, gracias por venir. Bueno, es un honor para mí participar de este homenaje a las mujeres antifascistas. Y realmente, como le decía a mis compañeras, espero estar a la altura de memorar, de recordar y de transmitirles parte de la trayectoria de vida de Alcira de la Peña. Evocar la vida y la obra de Alcira de la Peña es mucho más que un acto de justicia, es un imperativo de la memoria histórica que acude al pasado para iluminar el presente con la mirada puesta en el futuro. Esto lo escribía Rina Bertaccini en un libro que todavía no está terminado y bueno, pero es parte de lo que Rina Bertaccini recogió de la vida de Alcira de la Peña. Y decimos, es un legado doblemente significativo en este momento político de un régimen amasijo de todos los detritus. Así lo llamaba Elena Morante, la compañera de Moravia, en su novela La Historia. Y me parece realmente una metáfora extraordinaria para definir a lo que estamos pasando en este momento. Queremos referirnos también al compañero camarógrafo Pablo Grillo, que está luchando por su vida, gravemente herido por una represión que solamente pertenece a un gobierno o a un régimen, diría yo, ya al borde del fascismo. Nuestra solidaridad con el compañero Pablo Grillo. Alcira de la Peña se incorpora muy joven a la lucha revolucionaria antifascista en los años 30, la década infame,
años marcados por el autoritarismo, la persecución política, el fraude electoral. Participó de varios frentes de lucha: el universitario, derechos humanos, solidaridad internacional, derecho de las mujeres. Fue una brillante oradora en lugares públicos o locales partidarios. Nace en Buenos Aires en 1910, en el seno de una familia de inmigrantes donde circulan la cultura y las ideas. Se llevaron a mi padre y a mi hermano de 13 años, anota sin fecha en su libreta. Su padre es un productor de cereales arruinado por la crisis del 30. Alcina ingresa a la carrera de medicina, quiere ser médica cirujana, una especialidad muy poco frecuente para las mujeres por aquellos años. Costea sus estudios con diversos trabajos. Sus padres no estaban en condiciones económicas de sostenerla. Alcina recuerda: corregí con mi compañero en las calles de Buenos Aires para una guía de avisos con poco éxito en los años de la crisis del 30. Conseguí un trabajo como correctora de pruebas, como enfermera, poniendo inyecciones, cuidando enfermos, obrera del tabaco, empaquetadora. No obstante las dificultades, no dejé de estudiar ni militar. Estudié medicina en medio de grandes privaciones, tanto en Buenos Aires como en Córdoba. Tuve que trabajar todo el tiempo ganando poco y nada y que me expulsaran de la facultad por la acusación del rectorado de pertenecer a Insurrexis, Socorro Rojo y estar afiliada al Partido Comunista. Continúa Alcira con su relato de vida. De chica era muy aficionada a la lectura y entusiasta de la escuela. Alumna muy buena en la primaria, para mí era un castigo faltar. En la secundaria fui primera junto con una compañera. En mi infancia estudiaba francés con mi abuela, inglés, piano y obtuve el título de profesora de piano. En la Alianza seguí el curso para profesora de francés para graduarme. Cuando entré en la FEDE, Federación Juvenil Comunista, me faltaba muy poco para hacerlo. Entonces comencé a estudiar el alemán y ruso en la cárcel. En cuanto a las acciones políticas que organizaban en la célula de la FEDE, Alcira nota: en las reuniones discutíamos la propaganda y los actos relámpagos, los carteles en las paredes y cables, pintadas, actos y acciones combativas. Decíamos, actos y acciones combativas en la universidad, los cortes de cables de los tranvías, bolitas a los caballos, cohetes en las vías, luchas con fascistas. Alcira se afilia al Partido Comunista en 1931. No me había afiliado antes a ningún partido, ni a los socialistas, aclara. Durante los años de persecución, continúa la militancia en la clandestinidad. Se incorpora a la lucha universitaria en la agrupación antifascista Insurrexis, en su segunda etapa, que centraba su acción desde enfoques marxistas. Alcira, en sus anotaciones, en una minúscula libreta con letra minúscula, consigna: 1934. Cuando cursaba el tercer año en medicina, actuó la sección especial Motivo Insurrexis, PC y Socorro Rojo. Bueno, se refiere a lo que todos conocemos de la sección especial de represión al comunismo de la policía que se crea en 1932 para perseguir y encarcelar a la militancia. Continúa Alcira.
Al salir me encontré con la suspensión en la facultad. No me quedé callada con los compañeros. En Surrexis se hizo una campaña. Fui llamada por el rectorado que exigió negar a mi militancia y la ratifiqué. Ellos entonces ratificaron mi suspensión, épocas de grandes luchas estudiantiles contra el rectorado y los grupos fascistas en medicina. Eran finales del 30 y 35 con Augusto P. Justo. Cuando cumplido el año me reincorporan, continúa Alicia, la mayoría de los profesores reaccionarios pasaron a la ofensiva. Fui llamada por el rectorado, que exigió negar a mi militancia y la ratifiqué. Ellos entonces ratificaron mi suspensión. Bueno, esta parte ya la leí. Cuando cumplido el año me incorporaron, esta parte también. Parece que esto está bien. Claro. Bueno, me comí una página. Me comí una página de impresión. Sí, abajo. Bueno, vamos a partir de esta parte. Ante la imposibilidad, bueno, disculpen, se me quedó una página dentro en la impresora, no sé qué pasó. Bueno, entonces decíamos que Alcira se incorpora al Socorro Rojo Internacional. Aquí la compañera Juliana ha hablado de estas grandes organizaciones de masas de los años 30 y 40, pero de cualquier manera yo voy a volver a referirme desde el ángulo de participación de Alcira de la Peña. Decíamos, se incorpora al Socorro Rojo Internacional, agrupación de ayuda a los presos políticos. Empecé desde abajo, llevando paquetes, y llegué a ser su secretaria general. Participa del movimiento de solidaridad con la República Española durante la Guerra Civil, 1936-1939. Militantes del Partido Comunista y de otras fuerzas políticas integraron las brigadas internacionales a las que se refirió también Juliana. Alcira forma parte del grupo de políticos antifascistas que fundaron la Liga por los Derechos del Hombre en 1937. En el libro Historia de la Liga, el dirigente comunista Saúl Castallar, quien fuera su secretario entre 1944 y 1950, ofrece un testimonio sobre el quehacer de Alcira en materia de impresión de los materiales de la organización. Dice Saúl Castallar: en la Liga jugó un papel importante una dirigente comunista que había sido dirigente de la Liga en una filial de Córdoba, que allí era muy conocida y la perseguían mucho. Vino a Buenos Aires, se llamaba Alcira de la Peña. Ella en aquella época le llamábamos imprenta a una maquinita que se llamaba Minerva. Un aparato, lo cuenta todo, Castallar, por eso se lo quiero transmitir porque sí, es muy lindo esto. El plomo de los textos, bueno, decíamos que era una imprenta chica, en aquella época le llamábamos imprenta, una maquinita que se llamaba Minerva, un aparato vertical donde se ponía una plancha con los textos escritos en plomo.
El plomo de los textos, con un rodillo, hoja por hoja, se iban imprimiendo. Cuando vino a Buenos Aires, Alcira lo trajo aquí, a la casa de unos militantes de la Liga que tenían comodidad como para instalar la Minerva. Con esa Minerva imprimíamos un periódico que, si mal no recuerdo, se llamaba Derechos del Hombre y lo publicábamos más o menos cada 15 días, 1 o 2 por vez. Salía de acuerdo a las posibilidades nuestras, ¿no? Y se repartían en todas las filiales. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941, Alcira participa de la fundación de la Junta de la Victoria, a la que se refirió la compañera Juliana, y que surgió en apoyo de los países aliados contra el avance del fascismo. No me voy a extender aquí sobre la Junta de la Victoria porque Juliana lo ha hecho perfectamente, así que solamente lo que sí voy a consignar, que Alcira fue parte de la fundación de esta organización, que bien como dice Juliana, después que la prohibieron, que fue en 1943, a la par de otras organizaciones y todos los diarios comunistas, continuaron 6-7 meses, creo, con un boletín, pero bueno, finalmente después, ese contingente de mujeres, parte de ese gran caudal de mujeres, fue parte también después de lo que significó la Unión de Mujeres de la Argentina, y ahora me voy a referir a eso. Decimos, Alcira asume como responsable de la Comisión Femenina del Partido Comunista en 1942, hasta el 58. Al ser electa, concejala, y la deja en su lugar de la Comisión Política Fanny Everman. Convoca Alcira, durante toda esta etapa, convoca una campaña para obtener las leyes de protección a la maternidad y la infancia, igual salario por igual trabajo, contra la carestía de la vida. Se ocupa de la formación política para elevar el nivel del activo femenino. Impulsa una cosa tan importante que después se vio muchos años después, teniendo en cuenta las dificultades de las mujeres por estar a cargo de la organización familiar, de la familia, aparte de su trabajo remunerado. O sea que Alcira ya tenía en cuenta lo que luego llamaríamos la doble jornada de la mujer. En esos años ya lo planteaba Alcira. Y decía, el cuidado de la familia, que siempre está a cargo de las mujeres, no debe considerarse un trabajo secundario. Los 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, establecido por Clara Zetkin, como lo nombró Juliana, establecido por Clara Zetkin en 1910, en conmemoración de la lucha de las mujeres, se organizaban actividades en aquellos años, estamos hablando de los años 40, se organizaban actividades en plazas y locales de los distintos barrios. Faltaban aún más de 3 décadas para que las Naciones Unidas en 1975 lo declarara Día Internacional de la Mujer, a instancias de entre otras organizaciones, de la Federación Internacional de Mujeres. Y ahora nos vamos a referir a la Federación Internacional de Mujeres. A pocos meses de terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se funda en París la Federación FEDIN. Alcira participa de esta organización. Alcira participa de la fundación y
de la FEDIN. Y la FEDIN es la que promueve la fundación de la Unión de Mujeres de la Argentina en 1947, como se promueve en distintos otras UMAs, digamos, de uniones de mujeres en distintos partidos, en distintos países de distintos continentes. Alcira participa enormemente en la fundación y desarrollo de la Unión de Mujeres de la Argentina, que luego deja en la Secretaría a Fanny Ederman. También Fanny funda Mujeres Argentinas y lo dirige durante 1 año y medio. Dice ella, fui directora de Mujeres Argentinas y dejó de salir para dar paso a la prensa de la Unión de Mujeres de la Argentina, la UNA. Este mensuario es muy interesante recorrer sus páginas. Se trataba de un mensuario en formato tabloid a 2 colores, con artículos sobre las luchas políticas y sindicales de las trabajadoras fabriles, campesinas, sectores populares. Aparecen columnas sobre cine, arte, literatura y utilidades para la familia y del hogar en general, pero con un enfoque que nunca se trata de lo político. Entonces, de pronto, dice la columna, cómo blanquear la ropa manchada por el hollín de la ciudad. Entonces te dice cómo blanquear la ropa. Pero lo vincula al hecho político. La ropa se estropea porque las autoridades no colocan los servicios ambientales que necesita la ciudad. Entonces, todo, digamos, desde lo cotidiano, lo familiar, siempre tiene un enfoque político muy interesante para la época. Ya, bueno, muy bien, bueno, redondeo. Entonces vamos a ir, como dijeron acá, en 1951 integra la fórmula presidencial Rodolfo Scholz y Alcira de la Peña, y participa en cantidad de actos convocando a las mujeres al voto, que lo hacían por primera vez, como dijo la compañera Sofía. Se postula nuevamente en 1954. Al término de su función en el Consejo Deliberante en 1962, fue designada representante al Consejo de la redacción de la revista internacional con sede en Praga. Tiene enorme cantidad de publicaciones, solamente algunas: el sufragio femenino, las mujeres debemos votar, diferencia entre los derechos formales y los efectivos, cómo se construye un mundo nuevo, Chile, el pueblo vencerá, la revolución en Cuba, en fin. Alcira de la Peña, voy a ser brevemente, porque es muy interesante toda la actividad que ella desarrolla como concejal en el Honorable Consejo Deliberante, al que es elegida en 1958 en un mandato que debía ser hasta 1962, pero bueno, el golpe en febrero de ese año, creo, o marzo de ese año, cesan las funciones. En esas elecciones, el Partido Comunista apoya al candidato presidencial Arturo Frondizi del Movimiento Integración y Desarrollo. Y esto es muy interesante establecerlo. ¿Cuál es la tarea que lleva adelante Alcira en el Consejo? Y escribe Rina: venciendo la reaccionaria tarea de que las cuestiones políticas no pueden ser tratadas en el Consejo, sino las puramente administrativas, Alcira presentó en reiteradas ocasiones proyectos reclamando la libertad de los presos políticos y gremiales y contra las leyes represivas, logrando que el Consejo, junto a la movilización popular,
aprobara en varias oportunidades declaraciones reclamando la libertad de los presos. Entre algunos de los proyectos que presento voy a nombrar algunos en función que la compañera me dice que bueno, tenemos poco tiempo. Todos tenían 15 minutos. Voy a nombrar uno solo que es muy interesante. Me queda tiempo. Las largas otras. Entonces, bueno, voy a decir que me dice la compañera. El Congreso Nacional, digamos el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, solicita al Congreso Nacional el apoyo a las peticiones de la Comisión de Familiares detenidos políticos y gremiales, tendiendo a la obtención de la libertad de los presos políticos y la derogación del estado de sitio y el plan Colín. Bueno, tenemos muchos más por razones de tiempo. Bueno, quisimos destacar la labor de cada una de estas mujeres que ayudaron a construir nuestro país. Y para terminar con algo musical, tenemos la presencia de Marcela Bublik, que nos va a cantar unas canciones, pero antes Paola va a contarnos de Rina. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí en este homenaje. Nos pasó algo cuando estábamos preparando la actividad, y es que las compañeras en el Frente Antifascista elaboraron la lista, y cuando ya estaba preparado el video todos nos dimos cuenta. Lorita me llama y me dice: pasó algo terrible. ¿Qué pasó? Nos olvidamos de Rina Bertaccini. No puede no estar Rina, que fue la presidenta del Monpasol, que es una de las organizaciones que motorizó este Frente Antifascista. Así que dijimos, bueno, yo que soy la presidenta del Monpasol ahora, voy a tomar el micrófono al final y voy a salvar este error imperdonable que nos haya faltado Rina en la lista. Igualmente hay muchas más mujeres que seguramente ustedes conozcan que falten en esa lista. Pusimos un lugar para completar con nombres que piensen que hay que incluir. Empiece la tarea de salir, de que las mujeres saquemos del anonimato, y todas las personas que quieran comprometerse con la lucha antifascista, saquemos del anonimato todas estas historias de vida que han sido en su gran mayoría absolutamente extraordinarias. Y sobre Rina quiero hacer una mención. Me cuesta mucho, le hablaba con mi compañero hoy, cómo hablar de Rina sin ser una referencia personal. Y la verdad es que es muy difícil, porque Rina es una de las primeras personas que yo conozco cuando llego a la Argentina. Porque en el Monpasol había una mesa de atención a migrantes para atender sus necesidades, sus dificultades. Entonces, cuando yo llego de Colombia, llego al Monpasol y ahí me recibe Rina. Y cuando llego al Monpasol me encuentro con Palestina Libre, Chávez, Paz en Colombia, Cuba, y con África, y con los carteles de la lucha de los años 60, que el Monpasol había acompañado en ese proceso de descolonización, donde Cuba fue absolutamente heroica, el acompañamiento que hizo de esos procesos. Y me quedé fascinada cuando entré al local del Monpasol, y cuando me fui le dije: voy a volver, ¿puedo? Y Rina me dijo: claro que puedes volver. Si quieres te invito a un café y conversamos. Y tú me cuentas de dónde vienes, si tienes militancia, y te contamos un poco más sobre el Monpasol. Un día me llama, empiezo a ir a las reuniones, y un día me llama y me dice: Paola, vos sos abogada colombiana y argentina, ¿verdad? Sí, Reina, yo soy abogada. Bueno, vamos a hacer un libro sobre Malvinas, que es nuestra causa primera en el Monpasol, y necesito que escribas vos la parte jurídica de Malvinas. No, Rina, pero
¿por qué no nos llamamos a Beinos? Es Muckler. Me dijo, no, Beinos ya escribió los libros. Ahora vos, que te tenés que hacer argentina, vas a escribir un libro sobre el derecho de los argentinos y las argentinas, del pueblo argentino sobre Malvinas. Y ahí te vas a bautizar Argentina. Ay, Rina, yo no sé si voy a poder. Bueno, te voy a mandar 2 artículos, uno de Pedroncini y otro de Menos. Con eso vas a poder hacerlo. Bueno, está bien. Lo presenté y lo hice. Cuando terminé ese proceso, siempre digo que ahí me empecé a sentir argentina. Y cada vez que presenté ese libro, Rina me hacía. Rina no era una persona que tuviera un humor fácil. Entonces era muy gracioso que para ella eso fuera un motivo de risa. Ella me picaba el ojo como si no se me decía. Y el otro gran momento que tengo para contarles, para hablar del antifascismo de Rina, es la obsesión que ella tenía por la unidad. El Mopasol fue una herramienta creada después de la derrota del fascismo para luchar contra el fascismo en la Argentina, y la idea es que la juventud tomara esa tarea y sembrara la semilla del antifascismo. Entonces es un movimiento donde siempre hubo diversidad de fuerzas políticas, hablando de antiimperialismo, anticolonialismo y liberación de los pueblos, antirracismo, de feminismo. Entonces, la palabra antifascismo fue desapareciendo de nuestras conversaciones, pero lo que significa el antifascismo siempre estuvo en nuestras conversaciones y en nuestras luchas. Porque el antirracismo es fascismo, el antiimperialismo es antifascismo, ¿sí? El anticolonialismo es antifascismo. La liberación de la humanidad es antifascismo. Rina era una feminista, las personas que la conocieron saben que no te dejaba, cometías un error y te lo marcaba, te interrumpía, no querido, vos te estás equivocando, tiqui, 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 te lo marcaba. Pero hubo algo que me sorprendió mucho, y es que su mirada sobre lo que significaba ser una mujer antifascista a mí me ayudó muchísimo a poder afrontar mi maternidad, que yo tenía mucho temor de afrontar, porque dije, no voy a poder volver a militar si soy madre. Y Rina me dijo, no, eso me pasó a mí, que fue muy difícil ser madre. En mi tiempo, en dictadura, ser madre, ser comunista, ser antifascista, fue muy difícil. Pero a vos eso no te va a pasar, porque estamos nosotras. Y cuando estés embarazada te vamos a ir a acompañar a tu casa. Y cuando estés amamantando vamos a hacer las reuniones en tu casa. Y cuando te sientas mal vamos a ir a las reuniones en tu casa. Y cuando Gabriel se desubique vamos a ir a ordenarlo también. Entonces la maternidad para vos va a ser una revolución, porque vamos a estar para ti. Y ahora no puedo Violeta ya va a primer grado. De mi vínculo con ella. Les pido disculpas la autorreferencia, pero esa fue Rina para mí. Y por eso cuando Rina se fue, para mí ha sido un honor ser la presidenta del Mopasol y continuarla. Continuar. El material que creamos seguramente lo vamos a subir a las redes. Fue un primer intento de organizar este amplio listado de mujeres que participaron y colaboraron para hacer una sociedad mejor. Volvemos a repetir, si alguno rápido, el micrófono a Marcela, que además de docente y cantante, es la autora de un libro maravilloso que yo leí y que me emocionó mucho. Te conocí a partir de eso. Después supe tus relaciones familiares, pero te conocí. Casi todo lo que yo escribo tiene que ver con nuestra historia. Canto con músicos o con pistas. El repertorio que me dijeron hoy que
me lleva a mi adolescencia, sí, va a ir así a capela, y la ventaja que tiene de cantar a capela es que puedo cantar en la tonalidad que quiero, así que no se va a notar que estoy medio hecha mierda. Perdón. Sí. Me va a salir una onda medio de Adriana Varela pero no importa. Me encanta Adriana Varela, pero digo el de registro. El tono, sí. Por supuesto, son poquitas canciones. Tengo las letras porque la edad. Y espero que todos cantemos juntos estas canciones, que algunos las conocen o las conocemos con algunas variaciones de letras, porque son canciones populares que pasan de generación en que generación. pasan de generación en generación y que en distintas regiones les cambiaron un poco la letra. Y quiero agradecer la invitación de mis primos Patricio Broski y Lili Manga. Muy bien. En realidad el Frente Antifascista te está invitando, ¿no? Bueno, Sí, muchas sí. gracias. No, yo les aviso porque si sale muy horrible por cómo tengo la garganta, Ahí sí. La culpa judía. sí. Para que siempre tengamos la memoria y defenderla en este momento más que nunca, porque no estamos, como dicen muchos, con un gobierno negacionista, estamos con un gobierno reivindicador, que no es lo mismo que negacionista. Es peor. Reivindica la dictadura, el terrorismo de Estado. Bueno, donde salga. Vamos arriba. Pero todos conmigo, ¿eh? Vamos, vamos. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren del puente y también la pasarela, aunque me tiren del puente y también la pasarela, me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces los haremos. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Yo cuando lo aprendí para mí era al llegar a Barcelona lo primero que se ve. Al llegar a Barcelona en 1977 con la cabeza de Franco haremos un gran balón. Con la cabeza de Franco haremos un gran balón para que jueguen los niños de Castilla y Aragón. Los niños de Castilla y Aragón. Que se acuerde alguien, diga, cante y seguimos. ¿Cuál? Con la cabeza de ¿qué haremos? Con la punta de mi ley haremos un gran balón. Para eso sirve. No se puede.
Bueno, otra que también tiene sus varias versiones. ¿Qué sé yo? Yo de caso donde me salga cuando no hay el ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba pa. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba pa. Una noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba pa. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba pa. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. El furor de los traidores, rumba la rumba la rumba pa. El furor de los traidores, rumba la rumba la rumba pa. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba pa. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba pa. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba pa. Pero igual que combatimos, rumba la rumba pa. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. ¿Alguien se acuerda de una otra estrofa que quiera agregar? Listo, se hace así, entre todos. El gallo. ¿Tenés una estrofa? El gallo cojo. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. La patria son mis hermanos que están labrando la tierra. La patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras que aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía. Veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son luchas de proletarios como los bravos mineros. Yo no me acuerdo la del gallo rojo, pero no tengo la letra. Así que no sé, ¿alguien quiere cantar la del gallo rojo? Los dos gallos. ¿Quién la canta? Cuando canta el gallo, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si canta el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me
valiente, pero el negro es traicionero. Ay, qué desencanto, Si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, pero abierto, no se rinde un gallo rojo, más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo, más que cuando está ya muerto. Muy lindo. Sí, venía a cantar, no, venía a hacer que la gente cante. Porque de eso se trata. Sos como Roberto Galán, si no sabe cantar. Si no sabe cantar. Gracias por Pero estar. de eso se trata, de todo lo que se hace juntos, en unidad, avanza. Bueno, yo me despido con esta canción. Bueno. Y la próxima vez llamame para cantar mis canciones. Te vamos a llamar, no te preocupes. Bueno. Perdón, el primer premio del tango por la identidad. Qué No es bien. cualquier canción. Bueno, esa es una. Esa es una de ellas. Muy bien. Gracias. Pueden verlo, pueden entrar a las redes, ¿cómo se llama? YouTube, Spotify, todo eso. Algo de eso. Sí, sí. Y Marcela Bugli. Y está. Muy bien. Ese que dicen se llama Soy. Bueno, y esta se llama... Una matina, conversando. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh, partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna.